Ok, buenos días a todos. ¿Sí me pueden escuchar? ¿Pueden ver bien? Cualquier cosa, ya saben que en el transcurso que no avance mi diapositiva o cualquier cuestión, pues abren su micrófono y me lo comentan, ¿ok? Entonces, vamos a dar inicio con nuestra segunda sesión correspondiente a la materia de Sociología de la Educación. Ok, recordarán entonces que en nuestra sesión anterior, nuestra sesión previa, pues había quedado pendiente por ahí todavía unos temas que analizar. Entonces, voy a empezar a presentarlos. Previo a ello, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario que quiera realizar de lo que nosotros veíamos la clase pasada? Los escucho. ¿Nada? Bueno, entonces, este fue el tema. Confírmenme si sí pueden ver mi diapositiva, por favor. Es la correspondiente a sociedad y educación. ¿Sí la podemos ver? Sí. Sí, Juanita, ok, está por ahí, Juanita, ok, sociedad y educación, ok. Entonces, este es nuestro último tema, sí, de la primera sesión. Vamos a analizarlo y vamos a hacer una breve actividad. Nuevamente en su plataforma ya está habilitada la sesión anterior, está habilitada la segunda sesión también, todo el material está ahí. Ahorita les voy a explicar en qué consisten las actividades que ya se encuentran programadas, ok. Entonces, analizando un poco esta cuestión de la sociedad, sí, sabemos que como sociedad, pues somos, y se les comentaba la sesión pasada, no somos una cuestión fija, ¿no? Una cuestión inamovible. La sociedad tiene que enfrentarse a ciertos cambios y en cierto momento, pues la sociedad es generadora de ciertos cambios, ¿no? Entonces, actualmente estamos inmersos como sociedad y de igual manera como individuos, sujetos a cambios globales, ¿sí? Cambios globales, cambios que llevan cierta aceleración, ¿sí? Y que inician en el conjunto de las instituciones, como es la familia, el trabajo, ¿no? Y estos cambios precisamente vienen a generar o vienen a producir nuevas situaciones y nuevas demandas, ¿no? Nuevas necesidades que tienen que atenderse, ¿no? Por lo que hace el contexto escolar, ¿sí? La institución escolar tiene que avanzarse, tiene que evolucionar, ¿sí? Y adecuarse a los cambios de la sociedad, ¿no? Planteando entonces esta necesidad, este requerimiento de educar, previendo o educar en la anticipación, ¿no? Pues actualmente la situación o ciertas situaciones se han agudizado y la escuela se ha convertido en un organismo, ¿sí? Que tiene que superar un reto continuo, ¿sí? Un reto continuo, un reto permanente, que es preparar a las futuras generaciones para la sociedad que ha de venir, ¿sí? Entonces, no únicamente estamos hablando de un apropiamiento de conocimientos, también estamos hablando de otras situaciones en las cuales se tiene que dotar de esa preparación, ¿sí? A las futuras generaciones. Entonces, los cambios sociales tienen ciertas consecuencias en la escuela, ¿no? ¿Cuáles son los cambios sociales que pueden tener consecuencia en la escuela? Por ejemplo, hay cierto tipo de cambios sociales que tienen consecuencias sociales, ¿no? Y estas consecuencias sociales, pues va a haber un procedimiento del sistema educativo o una intervención, ¿sí? Podemos analizar, por ejemplo, en este momento vamos a analizar 3 cambios sociales y ustedes van a plantearme o vamos a analizar cuáles son sus consecuencias para, por último, sí poder definir cuál es el procedimiento de intervención del sistema educativo, ¿ok? Podemos ver esta diapositiva donde nos señala un primer cambio social, ¿no? Vemos ahí de este lado de su pantalla que nos dice el primer cambio social que nosotros podemos analizar es la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, ¿sí? Y los cambios en las estructuras y modelos familiares, ¿sí? ¿Cómo se da este cambio social, no? Sabemos que actualmente, pues, la mujer desempeña un papel importante en el sector productivo, en el sector empresarial, en cualquier tipo de contexto desde el punto de vista laboral, ¿no? Esto lleva, evidentemente, a este cambio social que detona o que anteriormente sabíamos que, pues, la mujer era quien se encargaba meramente de ciertas tareas del hogar, ciertas cuestiones educativas de los hijos, ¿no? Sin embargo, ciertos cambios sociales han llevado a que precisamente exista esta equidad desde el punto de vista social, una cierta equidad, una cierta equiparación y que la mujer entonces cada vez se vea más incorporada o se vea más relacionada en el mundo del trabajo, ¿sí? Esto lleva
o conlleva de igual manera a cambios en las estructuras y modelos familiares, ¿no? Hay un cambio en la estructura y en los modelos familiares, ¿no? ¿Qué tiene como consecuencia este cambio social? Díganme, ¿qué consideran que tiene como consecuencia este cambio que nosotros estamos analizando? ¿Qué consecuencia hay que la mujer se vea cada vez más inmiscuida en el mundo del trabajo? Los escucho, Juanita, Mayra, Gretel, Vianey. ¿Sí están por ahí todavía? Pues generalmente, sí, maestra. Pues generalmente, pues ahorita por un cambio social que se ha visto, por ejemplo, ahorita, pongamos un ejemplo, ahorita la presidenta de la República, ¿no? Es esta Claudia, la doctora Claudia. Entonces, ahorita como se ha visto ahorita la sociedad de que las mujeres ahorita tenemos más, como que más voto, más, nos toman en cuenta más, ¿no? Ante la sociedad. Entonces, pues un cambio es de que pues ahorita van a cambiar, ahora se cambian muchas cosas, ya lo vemos de diferente manera. A lo mejor todavía existen esos hombres machistas que dicen, ah, pero es que porque la mujer y es la mujer el otro. Entonces ahorita como que se ve ese cambio y se tiene que adaptar la sociedad a esos cambios. O ahorita, por ejemplo, con lo de la equidad de género y todo eso, que ahorita la mujer pues ya tiene un poquito más, como antes, ¿no? Que antes la mujer las excluían, ¿no? De que decían, no, es que por ser mujer no esto y el otro. Entonces, ahorita siento que como que ya se ven esos cambios de que tanto hombre como mujer ya, ahora sí valemos igual y lo mismo, ¿no? Hay una equidad de género, ¿no? Entonces, esa equidad de género conlleva entonces a que la mujer se vea cada vez más inmersa en ciertos contextos, ¿no? Y esa consecuencia, por ejemplo, en el sector o desde el contexto familiar o del contexto educativo, ¿qué consecuencia creen que traiga? ¿No? Y aterrícenlo un poco a la realidad que se vive tal vez cada día, ¿no? El hecho, por ejemplo, de una mujer, de una madre de familia, de una jefa de familia, que pues tiene que inmiscuirse en el mundo laboral y pues tal vez lleva a cabo una jornada tal vez de 8 a 12 horas, ¿no? ¿Qué creen que traiga como consecuencia eso desde el entorno formativo o el primer entorno formativo que es el hogar? ¿Cuál creen que sea la consecuencia? Si nosotros analizamos desde este punto de vista, ¿no? Obviamente otra consecuencia, pues como le dicen, no es la equidad cada vez que se dispersa entre la sociedad, pero otra consecuencia de igual manera, pues es esta parte, ¿no? El hecho de que hay mujeres que precisamente pues llevan a cabo algunas jornadas laborales de 8 o 12 horas, sí, continuas, y ¿qué consecuencia creen que traiga consigo esto desde el entorno familiar, desde el entorno formativo? Esto viendo, ¿sí?, a la familia como el primer entorno formativo, ¿sí? ¿Qué consecuencia creen que tenga? Podría ser de que las personas van a empezar a hablar mal de ella diciendo de que descuida a su familia o que empiezan a haber problemas con sus hijos y así. Efectivamente, puede ser un cambio, ¿no? Una consecuencia. Evidentemente estamos hablando aquí como de una balanza, ¿no? Sí, efectivamente, cada vez podemos ver más allá la equidad en los salarios, la equidad en el acceso a las oportunidades, la equidad en el acceso a la educación. Sin embargo, pues se tiene aún ese estigma, ¿no? De este tipo de situaciones. Y de igual manera, pues a veces en la propia realidad, en la propia práctica, pues suceden cierto tipo de situaciones, ¿no? Esa sería entonces una consecuencia, ¿no? Vemos aquí, ojo, no se queden en la consecuencia porque de esa consecuencia deriva la intervención del sistema educativo. ¿Qué consecuencia o qué intervención tiene el sistema educativo en esa consecuencia que nosotros estamos analizando, ¿no? Y eso precisamente, el llenado de estos cuadros es una de las actividades que se encuentra habilitado en su plataforma. ¿Por qué? Porque ustedes van a llenar, vemos un cambio y vemos una consecuencia. Ustedes se van a encargar de escribir la consecuencia a este cambio, ¿no? Y posteriormente, en el tercer apartado, cuál es la intervención del sistema educativo en este tipo de consecuencias con la finalidad de dar una solución o cuál es la repercusión que se tiene, ¿no? Tenemos aquí un segundo cambio. ¿Quién me hace favor de leerlo? Este es un cambio social. La irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación con su influencia directa en multitud de facetas de la vida cotidiana.
Ok, muchísimas gracias. Entonces, ese es un cambio, ¿no? Que nosotros lo podemos dilucidar muy claramente. Esta intervención que se da de las tecnologías de la información, como son el uso de las redes sociales, los medios de comunicación cada vez más extensos, las aplicaciones que son cada vez, pues, de más fácil acceso desde edades muy tempranas, ¿no? Y sabemos que esta erupción, esta conexidad que se da con las tecnologías de la información, pues forma o es una influencia directa en todas las facetas de nuestra vida. ¿Qué consecuencia creen que tenga desde este punto de vista? Una positiva y una negativa. ¿Cuáles son las que tiene, digamos? Les escucho. Valeria, ¿estás por ahí? Teresa, Gretel. ¿No? ¿No están por ahí? Juanita. Sí, maestra, pues ahorita en la actualidad, pues ahora sí como dice la irrupción de las tecnologías de la información, que pues ahorita con tanta tecnología se de cuenta que por un ejemplo, ahorita el niño, existen bibliotecas y pues ya casi no van a las bibliotecas porque está el internet, ¿no? En Google y todo eso buscan Efectivamente. y pues se dan cuenta que no, como que no, ya no van casi a las bibliotecas, Ya no nada tienen más todo pues esa capacidad de exacto. búsqueda, de síntesis, ¿no? De esta cuestión de discriminar la información, se va perdiendo. O sea, si estamos analizando desde el contexto educativo, sí sabemos que esta irrupción de las tecnologías, pues trae consigo ciertas, o sea, el mal manejo, ¿no? O el mal uso de estas tecnologías, pues trae consigo como eso que mencionas, ¿no? O sea, como personas, tal vez como niños, adolescentes o adultos, pues se va perdiendo esta capacidad de búsqueda, de análisis, de síntesis, de discriminación de información, ¿no? La vamos entonces perdiendo, entonces se pierde entonces este silogismo de tener o de ocupar al 100% nuestra racionalidad, ¿no? Esa es una de las consecuencias negativas, ¿no? Una consecuencia favorable, pues podría ser, por ejemplo, ¿no? En este caso nosotros estamos haciendo uso de una tecnología de la información, de una aplicación, de un medio, precisamente para compartir o entrar en este proceso, ¿no? De enseñanza-aprendizaje. Sabes que hay consecuencias tanto favorables como desfavorables en todos estos cambios sociales, ¿no? Eso puede ser uno, ¿no? Podemos ver, ahora si nosotros analizamos un tercer supuesto de una cuestión negativa, en el caso que planteábamos, ¿cómo es que el sistema educativo va a influir, ¿sí? Para cambiar esa consecuencia negativa que estamos hablando de la disminución de cierto tipo de capacidades, pues pudiéramos entonces señalar que desde el sistema educativo, ¿sí? O como docentes se tendrán que formar o se tendrán que establecer estrategias tendientes a restaurar esta capacidad o a incrementar esta competencia, ¿sí? En los alumnos, que sería precisamente de todo este manejo de información, de volver a recuperar y precisamente establecer ese tipo de estrategias, ¿no? Entonces, son precisamente las tres fases: analizar cuáles son los cambios sociales, qué consecuencias favorables, desfavorables hay y cómo va a ser la intervención del sistema educativo, ¿no? Aquí tenemos precisamente un tercer cambio. Esto de igual manera, la consecuencia que tiene, que se genera, ustedes lo van a llenar, ¿sí? Y lo van a subir a su plataforma, ¿no? Es un tercer cambio. Ya les puse el ejemplo cómo se realiza. Y por último, lo que les decía, ¿cuál es el procedimiento de intervención desde el punto de vista del sistema educativo? Vimos tres supuestos, es el primero, el segundo y el tercero. Entonces, ustedes van a llenar las consecuencias, las favorables, las desfavorables, y en el caso de la favorable o desfavorable, ustedes van a anotar cuál es el procedimiento de intervención desde el sistema educativo o el que ustedes consideren, ¿eh? Porque estamos planteando aquí una situación social, ¿no? Desde un punto de la intervención del sistema educativo para dar solución a este tipo de problemáticas sociales derivadas, ¿sí? De una situación que se está observando, ¿ok? Entonces, esto ustedes ya lo pueden encontrar en su plataforma, ¿no? Entonces, esta información es de nuestra primera sesión. De esto que ustedes van a realizar, ¿tienen alguna duda? Díganme, voy a, en lo que termino de preparar el material de esta sesión. Los escucho. ¿Pueden hacer con cualquier ejemplo o con estos No, mismos que pusimos? esos son, si ustedes quieren tomar como referencia estos problemas sociales, estas situaciones sociales,
pueden partir de ellas. Si ustedes quieren retomar otras 3, pueden hacerlo, sí, analizarlas, pero pues yo se las puse para que ustedes pudieran más o menos contextualizar en qué hacemos referencia, pero si ustedes quieren retomar otro tipo, precisamente de situación social que ustedes puedan ver, que vean reflejada en su entorno, donde ustedes se desarrollan, lo pueden hacer y estaría perfecto, ¿sí? Entonces, esto ya se encuentra en la plataforma. ¿Alguna otra? Voy a empezar a... ¿No? Sí, maestra, está entendido. Muy bien, ok. Entonces, dando continuidad y nuestro siguiente tema, ¿sí? Es esta parte de cuál es la estructura y la función de la sociedad, ¿no? Hay una estructura social, ¿sí? Esta estructura social es la que viene a coordinar las actividades individuales, ¿no? Adelante, ¿alguien levantó su mano? ¿Quiere comentar algo? ¿No? Se escuchó por ahí un sonidito. Ok, entonces, Es Mayra, que está en el chat. ¿perdón? Mayra escribió en el chat. Ah, ok, es que no puedo ver el chat. A ver, déjenme ver. Ok, mira, dame un segundo, continúo y si gustas al final te lo explico. De todas maneras, en la plataforma ya se encuentra habilitada la actividad por si la quieres consultar, por favor. Ok, entonces vamos en esta parte, la estructura de la sociedad, ¿no? Una estructura y una función de la sociedad. ¿Qué es la estructura social? Sí, la estructura social es la que viene a coordinar las actividades individuales, ¿no? Se coordinan las actividades individuales y se funciona como un equipo. ¿Por qué? Porque se refiere a los patrones respectivamente estables y duraderos que vienen a organizar las relaciones que se establecen entre los individuos y entonces viene a proporcionar un soporte fundamental de lo que llamamos sociedad, ¿no? Desde el punto de vista o desde los conceptos de la sociología, la estructura social es el concepto que describe la forma que adopta el sistema global de las relaciones entre individuos, ¿no? Este término de una estructura social es introducido en la ciencia por el alemán Georg Simmel, ¿sí? Esto a finales del siglo XIX, para explicar o para buscarse explicar las relaciones sistemáticas que van a vincular a los miembros de una determinada comunidad, ¿no? Entonces, una estructura social viene a formar grupos de personas, ¿sí? Que tienen algún fin común y que pertenecen a una sociedad, ¿no? Entonces, una estructura social es una población con una organización y una tecnología, ¿no? Que vive, se desarrolla, confluyen en un contexto, en un medio ambiente, ¿no? Y se puede definir ahora el sistema. Están establecidas, ¿sí? Se llenan de contenidos, interactúan por las redes de estructura que van formando, ¿sí? Puede ser que confluyan o que se unan porque comparten una cultura, comparten un lenguaje, comparten un arte, una religión, etcétera, ¿sí? O cierto tipo de valores, ¿sí? Bien, o se estratifican en un cierto sector social, por su familia, por sus grupos, ¿no? Entonces, a estos grupos, a estas y estructuras, sí, pues se le conoce como una estructura social. ¿Por qué? Porque se comparten ciertos rasgos, ¿no? Y esta estructura social, una característica que tiene, pues es que tienen tal vez un mejor entendimiento. ¿Por qué? Pues no es lo mismo una sociedad que una estructura social. La estructura social son grupos definidos que forman parte de una sociedad, ¿no? En el caso de una estructura social, son individuos, un grupo de población o una organización que, si bien es cierto, pues pueden desarrollar un medio ambiente, pero interactúan en relación a esta situación que comparten cierto tipo de rasgo característico. Nuevamente, pueden ser los valores, la religión, el arte, o pueden ser que formen ciertos grupos o que sean parte de una familia, de un estrato social, ¿no? Ahora bien, esta dimensión, hay dimensiones de la estructura social, ¿no? ¿Cuáles son estas 6? Hay 6 dimensiones, o sea, desde el punto de vista de la sociología nos va a dar 6 dimensiones de la estructura social, ¿no? Entonces, estas dimensiones sociales o culturales
cuentan para cualquier sistema de valores aprendidos y comportamientos, ¿ok? Todas estas son sistemas dentro de un sistema social y están basadas en comportamientos aprendidos. ¿Cuáles van a ser? ¿Sí? ¿Cuáles son? Tenemos dimensiones de cultura, que pueden ser la tecnología, la economía, la política, ¿sí? La institución social, de valores estéticos, como es el arte, la cultura, ¿sí? El preceptual y de creencias, es decir, de organización o de creencias que se tienen, ¿no? Entonces, como individuos, nosotros manifestamos cada una de estas 6 dimensiones, de acuerdo a los estudios de la sociología, como individuos, es decir, como seres únicos, ¿sí? Diferentes a todos los demás, y que confluimos en una estructura social y que formamos una sociedad, ¿sí? Manifestamos estas 6 dimensiones de cultura, ¿no? Esto con la finalidad de lograr una conciencia social. Entonces, si nosotros tenemos esta conciencia social, sabremos y podemos concientizar que manifestamos cada una de estas 6 dimensiones, ¿no? Y las relaciones que tenemos con cada una de ellas, ¿no? Tecnología, economía, política, el aspecto institucional o el social, de valores estéticos, el preceptual y el de creencias, ¿no? Ahora bien, bajo estos rasgos se forman instituciones sociales. ¿Cuáles son las instituciones sociales? ¿Sí? Tenemos que son 5. En primer momento la familia, tenemos también la religión, tenemos el gobierno, tenemos la economía y tenemos la educación, ¿sí? Estos 5 aspectos los vamos a entender como instituciones sociales. Ahora bien, si nosotros analizamos cada uno de ellos como instituciones sociales, vamos a empezar a delimitar cada uno de ellos. ¿Qué es la familia? ¿No? La familia es el eje de la vida social, ¿sí? La familia va a desempeñar 4 funciones en la sociedad, esto desde el punto de vista de la sociología. La primera, pues, viene a ser la regulación de la actividad sexual. ¿Por qué? Porque algunas sociedades imponen, ¿sí? Una restricción estricta en la intimidad sexual y esto pues se va formando en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene ese precepto de esta restricción de la actividad sexual antes del matrimonio, ¿no? Una segunda función de la familia es la reproducción. ¿Por qué? Porque la familia carga con esta responsabilidad primaria de darle continuidad, de reemplazar a los miembros de una sociedad que han muerto o que han emigrado, ¿no? Esto con la finalidad de darle continuidad a una sociedad, ¿no? Y entonces, pues se va conservando, se tiene esta responsabilidad de conservar, sí, las generaciones venideras. Una tercera función que tiene la familia es la socialización de los hijos, ¿no? Y aquí ya entramos lo vamos a relacionar con este aspecto formativo, ¿no? La familia tiene esta responsabilidad, esta función de socialización de los hijos, ¿no? Y vamos a entender como socialización desde todos los puntos de vista o todos los contextos en los que como seres individuales confluimos, ¿sí? La familia es el centro primario o es el núcleo primario que viene o el primer elemento, el primer contexto donde los hijos empiezan o aprenden, ¿sí? Lo que es el idioma, donde se forman valores, donde se les fomentan normas, donde se les instruyen en creencias, ¿no? Se les forma en tecnología y se les da o se les dota acerca de las habilidades de su cultura, ¿no? Entonces, la familia tiene esta función de socialización de los hijos, es decir, formarlos como seres sociales en estos aspectos que estamos viendo, ¿no? Y tiene esta responsabilidad principal de proveer lo necesario a sus miembros, ¿no? Como puede ser la alimentación, como puede ser pues la habitación, como pueden ser los servicios médicos, que desde cierta manera pues la vamos a entender o desde otro punto de vista, pues son derechos humanos que se tienen, ¿no? Entonces la familia es responsable de estos ejes que nosotros estamos viendo, desde la formación en valores, la formación en creencias, de tener un factor de regulación, ¿no? En estos aspectos que hemos analizado. Este es, pues, una institución social, la familia, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de familia? Díganme ustedes, ¿conocen cuáles son los tipos de familia antes de, bueno, de que puedan ustedes analizar o leer este tipo el diagrama que está ahí? ¿Han escuchado cuáles son los tipos de familia que se desarrollan o que actualmente se encuentran en el contexto social? Gretel, Teresa, Valeria.
No. ¿no? Yo la verdad, maestra, nunca he escuchado eso. Ok, perfecto. Entonces, gracias. ¿Cuáles son los tipos de familia? ¿Cómo podemos nosotros, o sociológicamente, cómo se clasifican las familias? Y ojo con esto, porque las clasificaciones de las familias, ¿sí? Se da esta clasificación atendiendo a cambios sociales, fenómenos sociales, ¿sí? Anteriormente se entendía, ¿sí? O se pensaba que la única familia era aquella que era formada por mamá, papá e hijos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se generan pues ciertas situaciones sociales, ciertos cambios sociales, ciertas situaciones reales que entonces vienen a que surja una nueva definición de familia, que es la familia monoparental. ¿Ok? Y ahorita se las voy a explicar. Los tipos de familias son la familia extensa, la familia nuclear y la familia monoparental. Yo me acuerdo que hasta hace muchísimos años, cuando yo cursaba la primaria, pues en los libros decía, no, la familia extensa es toda aquella que está compuesta por tu familia nuclear, más todos los demás parientes sanguíneos o por afinidad, ¿no? Son todos aquellos que comparten vínculos de sangre o lo que conocemos como familia política, que el término idóneo es por afinidad. Esa es la familia extensa, todas aquellas personas, sí, que comparten con nosotros un vínculo de sangre o bien un vínculo de afinidad, sí, esa es nuestra familia extensa. ¿Cuál es la familia nuclear? La familia nuclear, pues es aquella que comparte un techo familiar, ¿no? Y que regularmente sabemos que está compuesta por papá, mamá e hijos. Esta es nuestra familia nuclear. ¿Cómo vamos a diferenciar? Evidentemente, pues habrá familias, ¿no? Que pues compartan el mismo techo familiar, sin embargo, pues esté compuesta de papá, mamá, hijos, sobrinos, nietos. ¿Cuál es la familia nuclear? La familia nuclear son aquellos que tienen línea directa, papá, mamá e hijos. Esa es nuestra familia nuclear, nuestro vínculo central, ¿no? Como les comentaba, pues posteriormente se dan o hay ciertas situaciones, ciertas pues cambios, ¿no? Que entonces nos damos cuenta cómo era la idea o la ideología tanto de la familia extensa como de la familia monoparental, pues no siempre se adecua a la realidad, ¿no? Hay situaciones que nos llevan a, entonces a definir o entonces a crear este concepto, a darle un nombre, ¿no? A una nueva situación y se crea o está este concepto de lo que es la familia monoparental, ¿sí? ¿Qué es una familia monoparental? Pues como su propia acepción lo dice, mono, pues que habla únicamente de uno, ¿no? Parental, ¿sí? Son aquellos hijos o hijo que vive solamente con uno de los padres. Esa es una familia monoparental y lo vemos actualmente, ¿no? Hay muchas relaciones, muchos matrimonios, pues donde se procrean hijos, se procrea un hijo, sin embargo, pues no se tiene establecida una relación de matrimonio aún, o de concubinato, o de unión de mamá y de papá, y entonces pues hay una separación, hay una ruptura, hay un quebranto, y pues alguno de los dos progenitores, por un acuerdo establecido, si ya sea verbal o legal, pues se ostenta la guardia y custodia o la patria potestad del hijo, ¿no? Y entonces se encarga tanto de dotarle de los medios de existencia como de cohabitar con ese hijo o con esos hijos, ¿no? A esa situación lo vamos a conocer como una familia monoparental. Para ser un poco más específicos, pues por ejemplo, ¿no? Cuando existe una separación de un matrimonio y la mamá se queda con los hijos y entonces la mamá se queda a su cuidado de los hijos, cohabita con los hijos, ¿sí? Y a eso lo vamos a conocer como una familia monoparental. Si entendemos esta clasificación de la familia, ahora sí ya quedó claro. ¿Sí? Sí, maestra. Sí, maestra. Este es el cuadro en lo cual nosotros podemos identificar a esta o cómo podemos a clasificar a lo que es la institución social de la familia, ¿no? Siguiente institución social es la religión, ¿no? ¿Qué es la religión para ustedes? Rápidamente, Juanita, ¿qué es la religión para ti? Sin que leas mi diapositiva, ¿qué es? ¿No está por ahí, Juanita? Vianey. Sí, maestra. Sí, Ah, ok. escucho. Pues son, ahora sí, 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 así lo que se me viene son creencias, ¿no? Todo lo que se vive en cada uno tiene sus religiones y son respetables, ¿no? Ok, Eso perfecto. se me viene a la mente.
Perfecto, gracias, Juan. Entonces, la religión es, y nuevamente los conceptos que yo les doy, pues son enunciativos más no limitativos, ¿no? Porque evidentemente habrá otro tipo de ideas, otro tipo de concepciones que evidentemente pueden ser hasta más enriquecedoras, ¿no? Sin embargo, en el ámbito o en aras de plantear una base sobre la cual se desarrolle nuestro estudio, pues yo les puedo plantear que la religión es este sistema, ¿sí? De la actividad humana que está compuesto de creencias, pero no solamente de creencias, sino también de prácticas, ¿sí? Creencias y prácticas que van o son acerca de lo que nosotros, ¿sí? O de los que practicamos algún tipo de religión, consideramos como divino o como sagrado, ¿sí? Esta práctica se da de manera individual o personal y también de manera colectiva, ¿sí? Pueden ser de tipo existencial, de tipo moral y de tipo espiritual. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros de verdad llevemos a la práctica, ¿sí? Los preceptos que marca nuestra religión. Por ejemplo, y quiero citar un ejemplo en este momento, ¿no? En la religión católica, pues sabemos que tenemos, nuestros preceptos son 10 mandamientos, ¿no? Y esos 10 mandamientos son los que deben regir el comportamiento de las personas que practicamos esta religión, ¿no? Estamos ahí hablando de una práctica de tipo existencial. Moral, ¿por qué? Porque nosotros lo llevamos intrínseco, ¿sí? En nuestro pensamiento. No se encuentran escritos o vigentes como una ley, ¿sí? Como un aspecto jurídico. Sin embargo, sabemos que moralmente guía nuestro actuar, ¿no? Y espiritualmente, pues sabemos que en cierto momento fortalece esta parte del espíritu humano, ¿no? Eso es a lo que nosotros llamamos religión, ¿no? Se habla también de religiones, ¿por qué? Porque hace referencia a formas específicas de una manifestación de un fenómeno religioso, ¿sí? De igual manera, actualmente, pues existe un gran número de religiones, de prácticas, ¿no? De situaciones de creencias, ¿no? Que son compartidas por diferentes grupos humanos, ¿sí? No todos llevan a cabo las mismas prácticas o creencias religiosas y precisamente esa diferenciación abre la pauta para que como seres individuales nos conformemos en este tipo de instituciones sociales, ¿ok? Siguiente institución social es el gobierno, ¿sí? ¿Qué es el gobierno? ¿No? El gobierno, pues, está compuesto de las autoridades que vienen a dirigir, controlar y administrar las instituciones del Estado, ¿ok? Se genera entonces un ejercicio del poder del Estado. El Estado es esta cuestión tripartita de el gobierno, ¿sí? El gobernante, gobernado y el territorio. Eso es lo que es el Estado, lo que conocemos como Estado. Entonces, el gobierno es esta forma de organización, este poder que detenta el Estado para organizarse, ¿no? Y lo entendemos entonces, o lo vamos a ver representado de manera general, pues por un presidente o por un primer ministro o una presidenta, ¿sí? Y un número invariable, ¿sí? De personas que los ayudan para cumplir sus funciones y en todo momento este actuar, este comportamiento, pues está pegado a una norma máxima o el gobierno, por conducto de su representante, debe actuar en cumplimiento a las normas que se encuentran escritas, ¿no? En este caso, pues si nosotros nos situamos en el contexto mexicano, sabemos que nuestra máxima ley es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de ella derivan todas las demás normativas existentes, ¿no? Entonces, esto es lo que conocemos como gobierno. Ahora bien, si nosotros retomamos un poco las ideas acerca de Aristóteles, vamos a saber o vamos a conocer que hay diferentes tipos de gobierno, ¿sí? O contextualmente o socialmente se han dado una serie de tipos de gobierno, ¿no? Podemos conocer una monarquía, una república y una democracia, ¿no? Díganme ustedes, ¿qué concepto tienen de lo que es una monarquía? Adelante. Para mí una monarquía, maestra, sería por ejemplo, como antiguamente los reyes se manejaban los reyes de España, de Inglaterra, que solamente ellos gobernaban el país y la gente no podía ni opinar ni votar. Exactamente, muchísimas gracias. Entonces, eso es la monarquía, ¿no? Este poder supremo donde no había intervención de nadie, únicamente por tener un vínculo consanguíneo que se heredaba, ¿sí?
Entonces se constituyó una monarquía que el poder estaba ejercitado precisamente, era un absolutismo, ¿no? Por los reyes. La república, desde otro punto de vista, igual es una forma de poder, una forma de gobierno, donde se le delegan las facultades del pueblo, sí, pues a un representante. Y por último tenemos la democracia, que es en la que nosotros estamos organizados. ¿Qué es la democracia? Si nosotros vamos al origen o al significado de las palabras de la democracia, deriva de lo que es demos y kratos, ¿no? Poder y pueblo. Entonces la democracia es ese poder que reside en el pueblo. Y si nosotros somos un poco más específicos, sabremos, ¿sí? Que si bien es cierto, el poder reside en el pueblo, no todos podemos ser presidentes, no todos podemos ser ministros. Por tanto, entonces, ese poder se lo delegamos, ¿sí? A ciertos representantes. ¿Y cómo se lo delegamos? ¿Sí? A través de una elección democrática. Todos los miembros de una sociedad, ¿sí? Al cumplir los 18 años, como está en la Constitución, pues tenemos ya facultades para delegar ese poder, ¿sí? A través, pues, de un procedimiento, un proceso, que son las votaciones o que son las elecciones, ¿no? Entonces, estamos hablando que se constituye una democracia y según Aristóteles, pues estas son las formas de gobierno que existen o que han existido socialmente, ¿no? Dentro de esta institución de lo que es el gobierno, ¿no? Este gobierno comprende toda la sociedad nacional, ¿sí? Dentro de un terreno propio y no se puede ejercer por sí mismo el poder directamente, sino que actualmente sabemos que ese poder que reside en el pueblo lo vamos a delegar a un grupo de hombres, ¿sí? Y este grupo de hombres pues, son los que forman un gobierno, ¿no? Estas dos formas principales del Estado político en el mundo actual, si sabemos que es la democracia, como se los explicaba, que es la democracia, pues es esta forma de elección, ¿no? Donde se crean instituciones representativas y hay otra forma contrapuesta, ¿no? Hay otra forma contrapuesta. ¿Cuál es? Pues esta parte de el autoritarismo, ¿no? Sabemos que hay estados, no estoy hablando del Estado mexicano, hay algún otro tipo de estados donde aún sí impera el autoritarismo, donde no hay democracia, sí, y existen restricciones al poder detentado, y ese poder está detentado por un dictador, por un partido o por un gobernante, ¿no? Otra, otra institución social que nosotros vamos a analizar es la economía. ¿Qué es la economía? La economía es un complejo institucional que se va a encargar de utilizar los recursos a su alcance para producir y distribuir bienes y servicios, ¿no? Los bienes y servicios se van a utilizar y se van a producir con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Satisfacer necesidades de una sociedad, ¿ok? Sin embargo, este complejo sistema, ¿sí? De hacer producir para satisfacer necesidades no funciona de la misma manera de una sociedad a otra. ¿Esto por qué? Porque intervienen ciertos factores, ¿no? Ciertos factores entre los que destacan la tecnología, la estructura social, el sistema de creencias, ¿sí? Y entonces la economía es una institución básica de la sociedad, sin embargo, nuevamente, ¿sí? Esta forma en la que se produce, en la forma sobre todo en la que se distribuyen los bienes y servicios, no siempre va a ser la misma, ¿sí? Entonces, esto tiene una consecuencia, ¿no? Que evidentemente no todas las sociedades tienen las mismas formas de satisfacer sus necesidades, ¿no? Ahora bien, vamos a entrar al estudio de esta institución, que es la educación, ¿sí? Quisiera que brevemente, rápidamente, díganme, me van a ir diciendo, y ya lo saben porque ya lo han manejado, ¿qué es la educación? ¿Qué entienden por la educación? Dos, tres palabras. ¿Qué es para ustedes la educación? ¿Cómo la pudieran definir esta palabra de la educación? ¿Cómo me la definen? Los escucho. Adelante. Podría ser que son los valores que uno ejerce como ser humano y todo eso. Ok, entre los valores que uno ejerce, ¿qué más? Es un proceso de aprendizaje que nos permite adquirir conocimientos, habilidades, creencias, hábitos. Ok, perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más?
Y Es la, también la facilidad del aprendizaje que obtienen los niños, valores, hábitos, también es ok, como un grupo humano determinado. ok, perfecto, muchas gracias. Sí, es una institución social. ¿Alguien más? ¿No? Alfredo, ¿estás por ahí? Rafael Alfredo. ¿No? ¿Alguien más? Otro concepto de educación. ¿Qué es la educación? ¿Cómo pueden definir la educación como una institución social? Adelante. Maestra, vas a aprender cosas nuevas en el tema de la educación. Perfecto, aprender cosas nuevas. Muy bien, muchísimas gracias por sus aportaciones. Gracias. Adelante. El proceso mediante el cual adquirimos un conocimiento o una habilidad. Ok, es el proceso mediante el cual adquirimos, desarrollamos alguna competencia, una habilidad, algún tipo de competencia, ¿no? Perfecto. Entonces, esos son los conceptos que podemos manejar de la educación. Y entonces, la educación también es una institución social, ¿sí? Si nosotros nos abocamos a la educación, podemos entender esta palabra, ¿sí? Deriva del latín educere, ¿sí? Que si nosotros trasladamos esto pues a nuestro español, quiere decir guiar, conducir, ¿sí? O educare, que es formar, instruir, ¿no? Esto desde las acepciones que se tienen. Nada más, por favor, si alguien puede apagar su micrófono porque lo tiene aún encendido, se los agradecería mucho. Sí, gracias. Entonces, y particularmente a mí me agradan mucho estas, pues son mis acepciones favoritas, ¿no? En lo que es la educación. Educere, que es guiar o conducir, o educar, que es formar o instruir. Eso es lo que, desde el punto de vista o desde la concepción de los vocablos de lo que es la educación, es lo que podemos entender. Si somos un poco más específicos, un poco más metódicos, vamos a entender a la educación como ese proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres, formas de actuar, de enfrentar la realidad, ¿sí? La educación, y lo sabemos actualmente, la educación no únicamente se va a transferir a través de lo que hablamos, de lo que escribimos, ¿no? La educación, más allá de eso, sí, y actualmente lo sabemos, está presente en todas nuestras acciones, en los sentimientos y en las actitudes, como dicen, a través del ejemplo también podemos educar, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a entender como educación y la educación es una institución social, ¿no? Nos habla aquí de un proceso multidireccional, ¿no? Mediante el cual se transmiten, pero no únicamente se transmiten, sino que también hay una parte de apropiación, ¿sí? De esos conocimientos por parte de los alumnos, ¿no? De valores, costumbres y formas de actuar, ¿no? Entonces sabemos que no únicamente hablándolo o escribiéndolo va a ser la única forma de educar o de educación. Estamos hablando aquí de algo más extenso. La educación no se limita nada más al aspecto académico, ¿no? Estamos hablando de cuestiones extra académicas, ¿no? Que también se ven involucradas en este proceso que nosotros llamamos educación, ¿no? Ahora bien, este proceso de vinculación y concientización cultural, moral y conductual, ¿sí? A través de la educación, ¿qué sucede? Las nuevas generaciones van a asimilar y van a aprender los conocimientos, ¿sí? Las normas de conducta, los modos de ser, las formas de ver el mundo, ¿sí? Van a estudiar los fenómenos sociológicos de generaciones anteriores, van a crear sus nuevas formas de comportamiento, lo cual viene a hacer la pauta para que se den nuevos fenómenos sociales, ¿no? Entonces, como se podrán dar cuenta en este aspecto de la educación, analizando este proceso como una institución social, no se limita únicamente a la apropiación de conocimientos académicos, ¿sí? Viene a ser un contexto más extenso, ¿sí? Que tiene como finalidad la formación de las nuevas generaciones para asimilar su presente, ¿sí? Analizar su pasado, pero sobre todo para crear nuevos contextos y nuevas situaciones, ¿no? Apropiándose evidentemente de este tipo de conocimientos, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de educación? Tenemos lo que es la educación formal, la no formal y la
informal, ¿no? Pues la podemos dejar en el punto de vista formal y lo que es la no formal o la informal. Díganme ustedes, ¿cuál consideran o cómo podrían definir lo que es la educación formal? ¿Cuál creen que sea la educación formal? Los escucho. ¿Cuál consideramos que es la educación formal? Maestra, Sí, adelante. para mí la formal sería es la que llevamos en la escuela, Ok, aquella que llevamos en la escuela, ¿no? Aquella que la educación formal. exactamente, es aquella que lleva o que está estandarizada a lo que se encuentra en las leyes, en los decretos, en el sistema educativo nacional, ¿no? Que sabemos que en México pues hay estamos formados en diferentes etapas de la educación formal. Son esos contenidos, ¿sí? Esos planes de estudio, esos contenidos que se encuentran o que van a regir la forma, ¿sí? En la cual se estructura la educación que se proporciona. Y ojo con esto, la educación, lejos de ser únicamente una obligación, pues sabemos que es un derecho que se encuentra consagrado en el artículo 3º constitucional, y de ahí deriva la Ley General de Educación, que también sabemos que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, la educación formal, ¿sí? La educación formal tiene una estructura, ¿sí? Tiene cierto tipo de contenidos que se tienen que proporcionar, ¿no? Sobre los cuales se tiene que formar. Y la perspectiva, ¿sí? O el modelo que se adapta, que se tiene que ocupar, pues evidentemente también está generado, ¿sí? Atendiendo, ¿sí? A las necesidades y a lo que se busca crear en el contexto, al menos mexicano, ¿no? Esa es la educación formal. Por otra parte, tenemos lo que es la educación informal. La educación informal, pues viene a ser, y no con esto es este nombre que se le da, no es de ninguna forma peyorativa, ¿eh? Si hacemos una clasificación, pues la educación informal, pues va a ser toda aquello tipo de competencias, de situaciones que aprendemos en casa o que aprendemos desde otro tipo de situación, pero que viene a nutrir lo que es la educación formal, que está estandarizada por el sistema educativo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de considerar la educación como una institución social, esta es la clasificación de los tipos de educación. Ahora bien, dentro también de los conceptos sociológicos y que nos van a llevar a caer, ¿sí? En el campo de estudio de la sociología educativa, tenemos lo que es el control y cambio social. En primer momento, el control social, ¿no? ¿Qué es el control social? Cuando la sociología, sí, nace como una disciplina científica, sí, hay una idea de lo que es el control social, y esta idea de control social se va a tornar central para analizar y para explicar la organización social, ¿no? Posteriormente, desde el punto de vista de la criminología, ¿sí? Hay teorías de control social que vienen a considerar que las personas, sí, y escuchen esto, eso es una teoría, y recuerden que las teorías tienen esa finalidad, dar explicación en este momento a una cuestión social, ¿no? Hay algunas teorías que entonces vienen a considerar, ¿sí? Que las personas en cierto momento o se tiene una tendencia de delinquir, ¿no? Que se va a consumar, ¿sí? Salvo que exista algún tipo que lo impida, algún motivo que lo impida, ¿no? Y estos motivos pues tienen su origen en los controles sociales informales, ¿no? Pues estas teorías de control social se encuadran de una perspectiva más amplia, lo que denominamos como interaccionismo simbólico, ¿no? Y entonces se basa en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación y analiza el sentido de la acción social desde la perspectiva de los participantes, ¿no? En este caso, una acción delincuencial. Entonces, se genera este control social, ¿no? Este control social es un conjunto de instituciones, de estrategias y de sanciones sociales que tienen como finalidad garantizar que el individuo o los individuos estemos sometidos a lo que son las normas sociales, las leyes que se encuentran vigentes, ¿sí? O cualquier otro tipo de cuestión formativa, ¿sí? Y estos mecanismos que he mencionado
actúan en el individuo de forma inconsciente. ¿Por qué? Porque todos estos mecanismos, ya sea desde el punto de vista moral, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de valores, el hecho de hacer de conocimiento a los individuos que existen unos lineamientos o leyes, ¿sí? Que tienen como finalidad organizar la sana convivencia, ¿sí? Van a llevar durante este proceso de socialización a generarse un control social, es decir, a limitar la conducta tendiente a delinquir. ¿Y qué es delinquir? Pues el hecho de transgredir los derechos de otra persona, ¿no? Entonces, todo este proceso de formación social tiene como finalidad también el control social, es decir, evitar transgredir los derechos de otras personas. Y tenemos que durante la infancia, ¿sí? En el proceso de socialización, que ya sabemos que es una de las facultades o obligaciones que tiene la familia como institución social, ¿sí? Es donde el individuo aprende, ¿sí? O interioriza lo que en su contexto, en su sociedad y en su cultura se considera o no apropiado, ¿sí? Además, durante la infancia, durante este proceso básico o el primer proceso de socialización que se desarrolla en la primera institución, que es la familia, ¿sí? Aprenderá cuáles son los comportamientos que se consideran delictivos y penados por las leyes vigentes, ¿no? Entonces, este proceso formativo de control social, ¿sí? Lo vemos en un primer momento en una familia, ¿sí? En la familia, en el primer contexto en el que se desarrolla un individuo, ¿no? Y se da y es básico que se realice durante la primera infancia, ¿no? Con acciones graduales. ¿Por qué? Porque en este proceso de socialización, ¿y por qué lo llamamos un proceso de socialización? Porque es cuando se sientan las bases sobre las cuales se van a desarrollar las relaciones que establecemos como individuos miembros de una sociedad. Y recuerden que la finalidad de la sociedad o de la agrupación es el bien común, son las sanas relaciones, ese es el idóneo, ¿no? El bien común, el hecho de que exista este equilibrio entre las formas de convivencia. Cuando se fragmenta ese equilibrio, pues sabemos que hay leyes que son de carácter punitivas, ¿no? Y es importante también que se forme en ese entendido de que existen leyes, existen normas que en caso de infringirse, pues se tiene un castigo, se tiene una pena, ¿no? Es importante que durante el proceso de socialización del individuo, durante la infancia, se aprenda o se interioriza, ¿sí? Lo que es apropiado o no apropiado. Ustedes que han tenido o que pudieran, que han visualizado, que pudieran tener en relación con su contexto, díganme un ejemplo de este tipo durante el proceso de socialización de la infancia que se puede enseñar a un individuo, ¿sí? De lo que se considera o no se considera apropiado. Los escucho rápidamente, porque nos está yendo el tiempo. Mayra, Juanita, Valeria. ¿Siguen ahí? Sí, maestra. Díganme. Díganme, ¿qué creen ustedes que durante la infancia, o bueno, como docentes en formación, durante la infancia en la familia, alguna situación o cómo se puede instruir, ¿no? Al individuo acerca de lo que es considerado o no apropiado? Un ejemplo muy breve, y es muy sencillo. Podría ser que el padre o la madre pues le enseña como, por ejemplo, a robar o qué sé yo. Ajá, pero eso está mal, ¿no? O sea, tendríamos que formar en sentido contrario, precisamente a inculcar esta situación de valores, de no tomar las cosas que son ajenas, ¿no? Porque lo formamos como un valor, como una cuestión moral, ¿no? Que va a regir el comportamiento de un individuo, ¿no? El hecho de no tomar lo que no es tuyo, no usar lo que no es tuyo, no quitarle a otro algún bien que sea de su propiedad y esconderlo. ¿Por qué? Porque tiene un nombre, ¿no? Es robar. Y sabemos que pues esa formación que nosotros le damos o se le da desde el seno familiar, seno materno, paterno, pues va a constituir su formación y lo va a llevar presente, ¿no? Y sobre todo también formar en el sentido de hacerle de conocimiento que
si en determinado momento se lleva a cabo esta acción, pues existen leyes que de carácter general van a otorgar una cuestión punitiva o un castigo a esa conducta desplegada, ¿no? Entonces, el control social, si vemos cómo se va formando, cómo se va estableciendo, pues surge como una especie de mecanismo, ¿no? Y va a posibilitar la autorregulación del orden social, ¿no? Entonces, eso es el orden social, el control social. Su finalidad es el hecho de generar mecanismos, ¿no? Y sabemos que este tipo de control social no únicamente, o la formación en control social, no únicamente se da en la familia, también se puede inculcar inclusive desde la escuela, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de control social? Hay control social de acción, de reacción, difuso y formal, ¿sí? ¿Cuál es el control social de acción? ¿No? El control social de acción es aquel, ¿sí?, que hace referencia a la prevención de ciertas conductas. ¿Cómo se van a prevenir ciertas conductas? A través de la internalización, es decir, hacerlo interior, ¿sí?, y la conformidad del individuo frente a las normas sociales, ¿sí? Es decir, se prevén cierto tipo de conductas interiorizando o haciendo énfasis en el tipo de consecuencia que puede tener, ¿no? También haciendo de conocimiento que hay normas especialmente escritas que vienen a prohibir, ¿sí?, o a castigar cierto tipo de conductas. Y sobre todo lograr que el individuo tenga esa conformidad de acatarse a esos estándares, ¿no?, a las normas sociales, ¿no? Es muy importante mencionar que la conformidad, si pasa por, tiene que ser aceptable en ciertos parámetros de conducta, ¿no? Entonces, ese es el control por conducto de la acción. ¿Cuál es el de reacción? ¿Sí? Este tipo de control también se llama control social de respuesta, ¿no? Y tiene referencia a la respuesta que tiene la sociedad, ¿sí?, a la realización de conductas que son catalogadas como conductas negativas, ¿sí?, o que bien se encuentran ya descritas como un tipo de delito dentro del orden jurídico, ¿no? Entonces vamos a ver esta diferencia. El control de acción es meramente preventivo. ¿Cómo se logra esa prevención? Pues formando, haciendo este análisis, lograr que el individuo haga esta interiorización, ¿sí?, de que existen normas, de que existen situaciones que tiene que cumplir, que tiene que seguir, pero sobre todo también lograr que el individuo tenga esta conformidad de acatarse a esas normas. ¿Qué sucede? Hay un control de reacción. Este se va a aplicar cuando, pues ya en un modo de respuesta, cuando ya hubo algún tipo de conducta, ¿sí?, que se cataloga como negativa y entonces se tiene que dirimir o se tiene ya hay una acción consumada, ¿no? Y entonces, pues el individuo en cuestión tendrá que afrontar las consecuencias de derecho que pudiera tener, ¿no? Hay un control social también que le conocemos como difuso, ¿no? Tiene como campo de acción elementos socializadores, ¿sí? Como es la familia, las agrupaciones religiosas, los medios de comunicación, ¿sí? Y estos grupos, que únicamente los estoy mencionando enunciativamente, son encargados de reprimir, es decir, reducir aquellas conductas que afecten los valores del grupo, ¿sí? Entonces, este es un tipo de control social más indirecto, ¿no? Y hay un control social formal, ¿no? Este control social formal está denominado como un control social primario, ¿sí? Este control social primario tiene como función principal el cumplimiento de las estrategias de prevención y represión, ¿sí?, en el que se está establecido legalmente y es identificado como el establecimiento de procedimientos públicos, ¿sí?, que se delegan a cierto tipo de instituciones. Aquí estamos hablando dentro de este control social formal, pues aquellas instituciones que se encargan de la impartición de justicia, ¿no? Cuando ya hay la comisión de algún delito, cuando hay la transgresión de algún derecho, pues ya se da la intervención del control social formal por conducto de las instituciones del Poder Judicial que se encarguen, ¿sí?, de sustanciar algún tipo de procedimiento o de imponer alguna pena, ¿no? Lo vemos aquí, pues
cómo se establece o cómo se da el establecimiento del control social formal. Y no crean que son únicamente las cárceles, hay otro tipo de instituciones, ¿no? Hay instituciones erigidas para cuidar a las personas, ¿sí? Que parecen inofensivas o que son incapaces, ¿sí? Por ejemplo, pues, los asilos, aquellas instituciones que se encargan de cuidar a las personas huérfanas, que se encargan de darle asistencia social a indigentes, ¿no? También hay establecimientos que se encargan de atender a personas que son incapaces de cuidarse a sí mismas, pero que aparte de ello representan un peligro involuntario para la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, aquellos hospitales que se encargan de dar tratamiento, de dar cuidados a personas que tienen algún tipo de enfermedad gravemente contagiosa, los hospitales psiquiátricos, ¿no? Sabemos que hay personas que pues son incapaces, pero aparte de eso, pues pueden ser un peligro para la sociedad, ¿no? También hay lugares que alojan a quienes representan una amenaza para la sociedad, y pues hablamos de lo conocemos como las cárceles o los centros de reinserción, ¿no? También hay instituciones claramente orientadas para hacer más eficiente una tarea laboral. Y en este caso, pues estamos hablando de las escuelas. ¿Por qué las escuelas? Pues porque cumplen un aspecto formativo, ¿no? Están formando al individuo para ser alguien de provecho para la sociedad. Se les forma en valores, se les forma en aptitudes, en competencias, ¿no? Esos son los establecimientos de control social, ¿sí? Y en esta situación se van un poco lo que es el control social, ¿sí? El control social se basa en una serie de normas que se aplican a la sociedad y que tienen relación con conductas o comportamientos, ¿sí? Que son aceptados o que son rechazados por una sociedad, ¿sí? Las normas pues tienen una serie de características y nuevamente no es únicamente en la familia ni hasta una educación universitaria donde se nos muestra lo que son las normas, ¿no? También en el proceso educativo, ¿sí? En estos diferentes estratos en los cuales está organizado el sistema educativo nacional, se forma el individuo, ¿sí? Desde el control social. ¿Por qué? Pues porque se les enseña lo que está aceptado, ¿sí? Y lo que está mal visto en una sociedad, ¿sí? Y se inmiscuye al individuo en cierto grado de aceptación. ¿Para qué? Para que como individuo se sienta obligado, ¿sí? A someterse a las normas de control social, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no basta con que sienta el temor a ser castigado, con que sienta el temor a recibir una sanción, sino que es necesario que por parte del individuo exista ese convencimiento, esa interiorización de que de verdad las normas, si tanto morales como las escritas, pues necesitan ser acatadas, ¿no? Y sabemos que esta formación entonces en valores, ¿sí? O esta situación de la que estamos hablando, pues empieza en la familia, ¿no? Pero hay una continuidad en la formación académica, ¿sí? Nuevamente, actualmente el papel del docente es aún, ¿sí? Más extenso porque no se encarga únicamente de impartir contenidos, ¿no? Tiene también que abarcar o ser una educación integral. Y es aquí donde vemos precisamente de a qué nos referimos con esa educación integral, al hecho de que también interviene en este proceso de control social. ¿Por qué? Porque aparte de dar estos contenidos académicos, tiene que inmiscuirse en este proceso, ¿sí? De interiorización del individuo para que pueda entonces hacer propias las normas sociales, ¿sí? Y pensar o que llegue a ese pensamiento de que las normas de verdad necesitan ser acatadas, ¿no? ¿Para qué? Para que sea un individuo útil a su contexto, ¿sí? Y pues para que evidentemente se cumplimente esta finalidad que se tiene como sociedad, que es el bien común, ¿no? Entonces vemos cómo el control social está directamente adecuado con lo que es el proceso de socialización, que ya analizábamos un poco más adelante, ¿no? Entonces ahora, del control social viene lo que es el cambio social, ¿no? ¿Qué es el cambio social? El cambio social es la alteración o la variación de los elementos que van a conformar la estructura social de un espacio geográfico determinado, ¿no? En algunas situaciones, los elementos de la sociedad, lo que son las leyes, las costumbres, los valores, las relaciones, las formas de gobierno, la política, la educación, ¿sí? Conviven sin ningún tipo de problema, existe armonía.
¿sí? Hay una armonía social. Pero si existe una modificación en este tipo de estructura, sí se produce un cambio social, ¿no? El cambio social se puede producir como consecuencia de un proceso social, ¿sí? Como una tendencia social o como una modificación y se da un cambio social, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Unos ejemplos que podemos aquí ver como un cambio social, vemos la revolución industrial. ¿Qué cambió? Cambió el contexto laboral. Ahora las máquinas pues vinieron a sustituir la mano de obra, sí vinieron a hacer la mano de obra, perdón, y pues se genera, sí, evidentemente mayor producción, hay un impulso a la economía, sí, pero por otra parte, pues sabemos que hay un detrimento o se ve un poco esbozado, ¿sí? Las ganancias que se tenía como manuales en aquella época que se dio la revolución industrial. Hay también un cambio de la mujer en la sociedad, ¿no? ¿Cuál es ese cambio de la mujer en la sociedad? Pues actualmente lo podemos ver, ¿no? Es un fenómeno social, un cambio. Empezó precisamente con estas ideas, con estos pensamientos de equidad, de igualdad, de inclusión, ¿no? De las mujeres desde el punto de vista laboral, sí se ganó el reconocimiento de estos derechos. Sabemos que pues es una cuestión de igualdad que se encuentra consagrada en lo máximo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, pese a que está ahí reconocido, pese a que la Constitución política señala que el hombre, el varón y la mujer son iguales y tienen la misma capacidad en dignidad y derechos, ¿qué pasaba en la práctica? ¿Sí? Aún veíamos efectivamente pues labores o empleos a los cuales no se podía tener acceso como mujer o si bien se tenía, pues no se tenían las mismas ganancias, no se tenía la misma remuneración, ¿sí? No había en la práctica, pese a que estaba reconocido en diversos instrumentos jurídicos, pues no había esa equiparación en la práctica, inclusive, sí, hasta el propio acceso a la educación, sí, fue un cambio social, ese acceso a la educación que tuvo la mujer, pues fue un cambio social que se generó derivado de una exigencia, de una lucha social. Entonces podemos ver a través de la sociología que estos cambios que se dan en la sociedad derivan de una lucha, ¿sí? Una lucha social que se estableció. ¿Para qué? Pues para el reconocimiento de algún tipo de derecho y lo vemos nuevamente, el cambio del papel de la mujer en la sociedad. Hace muchos años ni siquiera se tenía acceso al voto, ¿no? Como mujer, acceso a la educación. Actualmente, pues ya lo vemos, inclusive las mujeres sí podemos tener acceso, ¿no? A votar, votar y ser votadas, ¿no? Como lo podemos ver actualmente en el sistema mexicano, ¿no? Ahora bien, todo esto nos lleva precisamente a derivar o a concatenar cómo es la sociología de la educación y su implicación, cómo es que todos estos fenómenos que estudia la sociología, ¿sí? Desde el punto de vista histórico, de la evolución, de la conformación de las sociedades, de cuáles son los elementos que la representan, cuáles son sus conceptos básicos, ¿sí? Cómo todo eso ha traído consigo, pues, cambios, ¿no? Nuevamente, la sociología se va a encargar de delimitar todos esos procesos que se han generado para que existan cierto tipo de cambios. Va a estudiar los fenómenos históricos, sus cambios y sus consecuencias, ¿no? Para precisamente a futuro marcar un panorama. Eso desde el punto de vista general. Si nosotros nos particularizamos a lo que es la sociología de la educación, ¿sí? Nuevamente, y ahora sí ya vamos a entrar en temas específicos, donde vamos a estar ocupando los conceptos que hemos venido analizando, ¿sí? La sociología de la educación, lo decíamos, es una rama, es como un brazo de la sociología o una subdisciplina de la sociología, ¿sí? Y va a utilizar los conceptos, va a utilizar los modelos y va a utilizar las teorías de la sociología. ¿Para qué? Para entender a la educación desde una dimensión social. Y ojo con esto, vayan tomando sus apuntes, vayan tomando sus notas, porque pues esto va a servir para su evaluación final. Entonces, ya particularizando, tenemos que la sociología de la educación es una subdivisión, una subdisciplina de la sociología, ¿sí? Que se va a hacer valer o va a ocupar los conceptos, los métodos, las técnicas, las teorías de la sociología, ¿para qué? Para entender a la educación en su dimensión social.
Y dirán ustedes, maestra, ¿qué tiene que ver la dimensión social con la educación? Pues tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque la finalidad, ¿sí?, de la sociología de la educación es aportar los elementos analíticos y teóricos para comprender y explicar el hecho educativo, ¿sí? Comprender y explicar el hecho educativo previamente, obviamente analizándolo, ¿sí? Comprender y explicar el hecho educativo, ¿no? Este proceso educativo. Y de igual manera, pues en este proceso formativo, que ustedes se formen como educadores con capacidad crítica y reflexiva, es decir, análisis del contexto para mejora del proceso educativo. ¿Ok? ¿En qué consiste la sociología de la educación? ¿Sí? La sociología de la educación consiste en el análisis de los factores y fenómenos culturales. Análisis de los factores y fenómenos culturales. ¿Qué son los fenómenos? Pues son cambios, ¿no?, que suceden. Fenómenos culturales, artísticos, religiosos, políticos, todos esos conceptos que ya estudiamos como instituciones sociales, ¿sí? Ahora lo vimos desde el punto de vista teórico para comprenderlos en la realidad. Entonces, la sociología de la educación consiste en el análisis de esos factores, ¿sí?, que se dan dentro de una sociedad, ¿sí? Es un análisis profundo y general de las poblaciones y las dinámicas de interacción y desenvolvimiento diario, ¿sí? Por tanto, entonces, nosotros podemos dilucidar que la sociología de la educación va a consistir en esa vinculación de los procesos académicos con el entorno, ¿sí?, con la finalidad de mejorarlos y comprenderlos desde una dimensión social. Entonces, la sociología de la educación nos va a ayudar a vincular los procesos académicos que se viven en un aula con el entorno o el contexto. ¿Qué de importante tiene esto? No todos los entornos, no todos los contextos son iguales, ¿sí? Confluimos en una sociedad donde las estructuras son diferentes. Por tanto, entonces, los procesos académicos deberán estar estrechamente vinculados con ese entorno, ¿sí? ¿Y qué finalidad tiene que se logre esa vinculación? Que se entiendan desde una dimensión social, ¿sí? Esta disciplina de lo que es la sociología de la educación, de igual manera, nos va a ayudar a entender las características de los niños, de los jóvenes, de los adultos, ¿sí?, que están viviendo en un entorno educativo, ¿no? Y va también a permitir la medición del impacto de los mismos, de estos procesos educativos en la sociedad en general, ¿ok? Esto es lo que es la sociología de la educación. ¿Cuándo se da o cuándo se da el origen de lo que es la sociología de la educación? ¿Sí? Esto se da aproximadamente al siglo XVII, cuando Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, publica Emilio, ¿sí?, el Emilio de la educación, ¿sí?, que esto es en 1762, donde, pues en términos generales, y haciendo un poquito de análisis, se concibe la educación como un progresivo desvelamiento de lo que está en potencia en la naturaleza humana. ¿Sí? Desvelamiento es descubrimiento. ¿Sí? El Emilio de la educación, pues es una publicación de Juan Jacobo Rousseau que donde podemos comprender o entender, ¿sí?, que la educación o se concibe la educación como aquel descubrimiento, aquello que va a ayudar, ¿sí?, a que el ser humano, ¿sí?, potencialice todas sus competencias, ¿no? Ahora bien, un análisis o un primer análisis sociológico de la educación lo inicia Durkheim, ¿sí?, en una obra que se llama Educación y Sociología, ¿sí? Para Durkheim, la educación es una función de la sociedad, ¿no? Y entonces la educación moral, ¿sí?, es el factor estructurador y cohesionador de la sociedad, ¿ok? Propiamente, ¿sí?, previo a estas bosquejos de lo que había de intentar vincular la educación con la sociedad, el nacimiento formal de lo que es la sociología de la educación se produce con una publicación de Parsons en 1959, ¿sí?, de un artículo que se conoce como el aula como sistema social,
¿no? Y a partir de este momento surge de manera propia, de manera formal, lo que es la sociología de la educación. Ahora bien, durante el primer tercio del siglo XX, ¿sí? Se le llamaba, a lo que se le llamaba sociología educativa, John Dewey lo desarrolla como educational social, ¿sí? Se consideraba como una sociología, como una ciencia de apoyo a la educación. Eso sucede en el siglo XX. Sin embargo, estos comienzos van a empezar a crear una dificultad. ¿Por qué? Porque se considera los problemas educativos en clave sociológica, ¿sí? Y hacen que la sociología de la educación sea considerada una disciplina ligada a la pedagogía con un carácter meramente normativo, ¿sí? Y se entiende de manera errónea, ¿sí? Ciertas cuestiones éticas, ¿sí? Y se viene a confluir a cierta confusión, ¿sí? Se le asocia más como una cuestión a la sociología de la educación como algo de carácter normativo que viene a resolver ciertos problemas, pero no es de esa manera, ¿no? Si nosotros entendemos el objeto, ¿sí? De estudio de lo que es la sociología educativa, perdón, se movieron diapositivas, el objeto de estudio de la sociología de la educación, ¿sí? Vamos a citar, ¿sí? Dos conceptos aquí acerca del objeto de estudio de la sociología de la educación. ¿Quién me puede apoyar con el primer concepto? Con la cita del primer concepto. Yo, maestra. La Adelante, sociología, adelante. ¿Yo? Si es que no veo quién está hablando, La disculpe. La sociología de la educación tiene por objeto el análisis metódico y sistemático de los procesos, instituciones y fenómenos educativos desde el punto de vista sociológico. Guerrero Cerón, 1996, página 62. Ok, La gracias. sociología de Sí, la educación. ¿Nada más? sí, ¿alguien más que me pueda ayudar con esta? Adelante. La sociología de la educación es la rama de la sociología que estudia la educación en cuanto fenómeno social se ocupa. Por consiguiente, del origen social de la educación, de sus instituciones sociales, de su desarrollo social, de sus condiciones sociales, de su fuente social, de sus objetivos sociales, de sus posibilidades sociales y de sus agentes sociales. Parece Ok. como un trabalengua. Sí, gracias, son citas, sí, referentes a lo que se establece que es el objeto de estudio de la sociología, ¿no? Dice en un primer momento, tiene por objeto el análisis metódico, es decir, tiene un método y sistemático de los procesos, instituciones y fenómenos educativos, desde la sociología, ¿ok? En otro momento, en esta segunda cita, señala que la sociología de la educación es una rama de la sociología, ¿sí? Pero que va a estudiar la educación por cuanto hace a ser un fenómeno social, ¿sí? Y se va a encargar de lo que es el origen de la educación, de sus manifestaciones sociales, de su contenido social, de sus instituciones sociales, etcétera, y del desarrollo social, ¿ok? Esta es la segunda definición que podemos sentar de la sociología de la educación. De estas dos que hemos citado y de algunas otras más, ¿sí? Se puede deducir que el objeto explícito, es decir, exteriorizado y formal de la sociología de la educación es la educación en cuanto fenómeno social, sociológicamente relevante, ¿ok? Y sus contenidos pues son amplios, ¿no? ¿Por qué? Porque abarca el origen social de la educación, las manifestaciones sociales de la educación, el contenido social de la educación, las instituciones sociales de la educación, las repercusiones sociales de la educación, las funciones, los objetivos, la relación que existe entre el sistema educativo y una estructura social, ¿sí? Que son determinantes de educabilidad, ¿sí? Las instituciones educativas, las instituciones escolares, cuáles son los hechos y prácticas educativas sociales, función de la cultura en la educación, ¿sí? Y viceversa, ¿no? Esto es lo que estudia. Ahora bien,
hay una parte no visible de lo social como objeto de estudio, ¿ok? ¿Y qué quiero decir con esto? Hay una parte que no podemos ver del fenómeno social, pero que es objeto de estudio, ¿sí? La educación no se restringe ni se agota en un sistema formalmente estructurado. ¿Por qué? Porque son muchos los espacios sociales los que socializan, y ya lo vimos, ¿quiénes socializan? La familia, la religión y los medios de comunicación, que los analizamos desde el punto de vista de la sociología como instituciones sociales, como estructuras sociales, ¿sí? Pero sabemos que la educación entonces ahora, ¿sí? No únicamente se proporciona en el aula, también se crea en un sistema formalmente estructurado, ¿no? Pues cuando la actividad educativa se institucionaliza, tiene por objetivo la inculcación, ¿sí? De un tipo de sistema de hábito de percepción, de pensamiento, de sentimiento y de acción, ¿no? Es decir, hay una inculcación, ¿sí? De los elementos de una cultura. Por tanto, entonces, el sistema educativo es el órgano, ¿sí? Encargado de realizar, ¿sí? La tarea de interiorización de una cultura particular, ¿sí? Esto es lo que nosotros conocemos como una parte no visible de la educación, ¿sí? Entonces, la parte no visible de lo social radica en las finalidades y motivaciones del sistema educativo. Ojo con esto, no es el mismo el sistema educativo en el Estado mexicano, ¿sí? Que el sistema educativo que se desarrolla en Estados Unidos. Porque la principal razón es que las sociedades no tienen el mismo grado tanto cultural como de desarrollo económico, como de diferentes situaciones. Y esa diferencia entre los sistemas educativos atiende, entre otras cosas importantes, a los fenómenos sociales, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga precisamente de verificar las finalidades, las motivaciones? Pues el sistema educativo, ¿no? Y entonces implica considerar la educación como algo más simplemente, sí, que algo administrativo y político, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces en este mundo o en estos diferentes contextos, ¿sí? Hay un fenómeno de poder y de cultura, ¿sí? Hay un universo ideológico, cultural, ¿sí? Se considera también el ejercicio del poder y la educación es formación de hábitos, ¿sí? También por vía no institucional e incluso no consciente, y eso lo sabemos, ¿no? Ustedes como docentes en formación, pues saben, ¿no? También que y bueno, quienes tengan a bien dedicarse a la docencia, habrá otras perspectivas también de la pedagogía, pero desde el punto de vista de lo que puede ser la docencia, sabemos que no únicamente se forma en contenidos educativos, también se forma, ¿sí? En hábitos, ¿no? Y entonces, todo lo indicado llevará a plantear que la sociología de la educación ha de estudiar y en qué medida contribuye al sistema educativo, ¿sí? Entonces, la sociología de la educación va a contribuir al sistema educativo, pues precisamente, ¿sí? A desarrollar todos estos conceptos que se tienen dentro de una sociedad. Por ejemplo, esto que veíamos en un principio, la reproducción del sistema de clases, los estratos sociales, el mantenimiento del orden social, ¿sí? Cómo contribuye el sistema educativo en la reproducción de la cultura, ¿sí? Las relaciones que se dan entre los individuos, todo esto, pues se da a través del sistema educativo, ¿no? Ahora bien, concluyendo un poco con nuestra sesión de hoy, pueden ustedes ver en su pantalla, si van a investigar, ojo aquí con esto, y les hago la especificación, porque luego les encargo, no digo que sean ustedes, ¿no? Pero vaya a surgir la confusión. Todo esto que nos pide aquí, artículo 3º constitucional, Ley General de Educación, ¿qué es el Sistema Educativo Nacional? Estos tres tópicos que pueden ver ahí son referentes al Estado mexicano, ¿sí? Es decir, a México. Entonces, ¿qué les pido que investiguen? Investigar ese artículo 3º constitucional. Ustedes van a buscar en cualquier buscador que tengan, o bien si tienen una constitución política a la mano, si van a leer el artículo 3º constitucional, si lo van a leer en su, no les pido que lo copien, no, lo van a leer, sí, lo van a leer, y ustedes me van a escribir, si ya sea en su libreta de notas o en Word, si lo tienen, cuál es el contenido de este artículo 3º constitucional.
Posteriormente van a buscar la Ley General de Educación. De igual manera, no quiero que me la copien toda porque son demasiados artículos, ¿no? Van a investigar ustedes de qué trata la Ley General de Educación en México, ¿sí? La Ley General de Educación deriva del tercero constitucional, ¿no? Y por último, van a investigar ustedes qué es el Sistema Educativo Nacional en México, ¿sí? Ojo, no quiero que me transcriban miles de copias, miles de hojas, no, únicamente lo van a investigar, me van a escribir de qué trata cada uno de estos tres tópicos que ustedes pueden ver y el resultado de su investigación lo van a subir a la plataforma. Ya se encuentra habilitado el espacio. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? Díganme. Sí, maestra. Sí, ¿Sí? maestra. ¿Alguna duda que tengan que expresar? ¿No? ¿Seguros? Bueno, Ok. nada más lo anterior, pero me dijo que después lo iba a checar. Ok, lo anterior es, déjame me doy eso. Ya, de igual manera ya está en su plataforma, lo anterior. Nada más le ruego un minuto a los que... Está aquí. Denme un segundo. Sí, está aquí. Que lo voy a presentar nada más. Sí, aquí está. Sí lo podemos ver. Es esto, Mayra. Es del tema de sociología de la educación. Estas diapositivas ya las tienen en su plataforma. Son diapositivas de la clase del 5 de octubre. Y les explicaba brevemente. Aquí tenemos un cambio social y hay una consecuencia. Ustedes me van a escribir la consecuencia a este cambio social, ¿sí? Ya obviamente no van a poder sobreescribir sobre las diapositivas porque están en PDF, pero pues pueden dibujarlo en un Word, en su libreta, tomar foto y mandarlo, obviamente presentable. Entonces está el cambio social y está una consecuencia. A esta consecuencia que se genere, ¿sí? Del primero, segundo y tercer cambio, ustedes van a escribir cuál es el procedimiento de intervención del sistema educativo. Si es que es una consecuencia negativa, pues evidentemente tiene que haber una intervención positiva por parte del sistema educativo, ¿sí? Eso ya está ahí en su plataforma para que ustedes lo puedan subir, ¿sí? Se llama, esta actividad es la primera actividad y lleva por nombre Sociedad y Educación. ¿Sí, Mayra? Bueno, una pregunta. Bueno, Sí. eso de la Sociedad de Educación que manda ahí los procedimientos, que son 3, eso lo voy a hacer en Word. Sí, tú lo puedes, sí, porque no pueden sobreescribir en las diapositivas. Lo puedes hacer en Word, Ok. lo puedes hacer en una libreta y tomarle foto y mandar la evidencia. Pero tengo que leer el texto y de ahí en 1, 2, 3 voy a sacar No, mis opiniones. tienes que leer este primer cambio, escribes la consecuencia. De la consecuencia deriva la intervención. Mm, O sea, primero lees el cambio, escribes la consecuencia y de la consecuencia la intervención. ok, está ¿Vale? bien. Es como esto, cambio, consecuencia y procedimiento. Y aquí está, yo ya te escribí el cambio, escribes la consecuencia y por último la intervención. Me decía por ahí una compañera, tienen que ser los mismos cambios que ustedes están manejando, ¿no? Si ustedes quieren anotar otros 3 cambios que puedan visualizar en su contexto, pues los pueden hacer y a partir de ese cambio escriben la consecuencia y por último la intervención, ¿sí? Ok, No, obviamente no tienen que dibujar este diagrama. Si ustedes me escriben así en una cambio social, consecuencia de intervención, pues estaría bien como ustedes se les facilite. ok, está bien, ¿Sí? gracias. Para servirte cualquier otra duda, pues ya saben que con gusto estoy para resolvérselas. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna otra duda, alguna otra situación, pues ya saben que me la pueden hacer saber de cualquier manera en su plataforma. Ya se encuentra habilitado el material y lo que queda como actividad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Entonces, sí, serían 2 trabajos para subirlos a plataforma, Sí, ¿verdad? sí, sí. Sí, de hecho, sí, ya Ok. están habilitados y se van a quedar ¿Sí? habilitados hasta el siguiente sábado. ¿Ok? Ah, ok. Sí. Entonces, no lo Gracias. copien nada más porque el siguiente sábado me van a explicar ustedes qué es el Sistema Educativo Nacional, qué es la Ley General de Educación y qué entendieron el artículo tercero constitucional. ¿Ok? Sí, maestra. Gracias. Perfecto. Pues entonces es cuanto por mi parte. Les agradezco mucho la atención, la puntualidad, la participación y deseo que sigan teniendo un excelente sábado. Muchísimas gracias. Igualmente, maestra. Nos Excelente fin vemos. de Hasta semana. luego. Maestra, lindo día. Hasta el próximo sábado, Dios mediante.